Muy buenas noches. La población de Cajamarca acaba de votar masivamente no a la ejecución de proyectos y actividades mineras. La consulta fue habilitada por el Tribunal Administrativo del Tolima y posteriormente ratificada por el Consejo de Estado. El sector minero del país amaneció hoy preocupado por el efecto que pueda tener la decisión popular de Cajamarca sobre los títulos y las licencias ambientales. La decisión de Cajamarca plantea un gran dilema. El suelo en Colombia lo manejan los municipios y el subsuelo donde está el oro lo maneja la nación. ¿Quién decide? Nuestro invitado hoy es el señor ministro de Minas, el doctor Germán Arce. ¿Quién decide, ministro? Buenas noches, Yamid. Yo creo que decidimos todos. Yo he utilizado un ejemplo probablemente simplista y es que aquí somos un padre y una madre compartiendo la patria potestad de un hijo. Los recursos naturales son de todos los colombianos. La Constitución y la ley le dio la tarea a la nación, al Estado, de administrar esos recursos para el beneficio de todos los colombianos. Y también le entregó la capacidad legal a los municipios, a los entes territoriales, de ordenar su territorio. Entonces, como usted lo plantea, este es un dilema y es, aquí hay unos recursos que se podrían explorar y explotar de manera legal, para lo cual hay que avanzar en el proceso de determinar qué recursos hay, cómo se puede desarrollar esa actividad, qué impactos tiene, cómo se mitigan esos impactos. Y sobre esa decisión específica, en el proceso de licenciamiento se toma una decisión de si es viable o no desarrollar estos recursos. Lo que pasó en Cajamarca, que es una expresión de la comunidad que evidentemente tenemos que respetar, tiene unas implicaciones sobre las autoridades locales. Digamos, esas 6.195 personas le están diciendo a su alcalde y a su consejo municipal: no queremos desarrollar actividades mineras, que es una decisión mucho más general, no es solamente el proyecto de oro. Esto recoge materiales de construcción, uso de gravas para construcción de vías. Hay que entender un poco cuáles van a ser los impactos. Esperaría uno que el paso a seguir del consejo municipal y del alcalde es incorporar eso en su POT y entender luego en la discusión ante proyectos específicos con las autoridades pertinentes, es decir, con la autoridad ambiental cuando aplique, qué es viable y qué no es viable dentro del marco de la ley. Sí, pero decimos, ministro, el suelo lo maneja el Consejo y el subsuelo usted, pero el subsuelo es donde está el oro. Entonces, ¿cómo van a hacer? Ahí en el subsuelo convergen varias autoridades. La autoridad minera, que es quien titula, ¿Qué es usted? que es la Agencia Nacional de Minería, Sí, que es parte del sector, y la autoridad ambiental, que es quien viabiliza la explotación del recurso. En el tema de minería esto tiene como dos tiempos. Usted primero le dice a alguien: sí señor, vaya, analice, estudie el suelo, determine si es posible. Cuando eso ocurre, esa compañía viene al Estado ante la autoridad ambiental y le dice: esto lo podemos hacer de esta manera, y la autoridad es quien determina si eso es legalmente viable y si es técnicamente viable cuando le otorga la licencia ambiental. No, pero perdón. El caso de Cajamarca se puede repetir en todo el país. Es decir, usted no está enfrentado como ministro y las entidades que dependen de usted a que la población no está de acuerdo con la explotación minera. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos al frente, Yamid. Y creo que nosotros, además, probablemente esto no lo hemos hecho bien, y es ser capaces de diferenciar, que la gente entienda que se pueden desarrollar actividades de manera legal, formal, cumpliendo con unas restricciones ambientales, versus toda la información que hay en redes y en medios de las actividades ilegales. Desafortunadamente, los actores ilegales que han hecho mal uso de los recursos no vienen a pedir licencia ambiental. Y si nosotros, cuando demos este debate, tenemos que ser capaces de separar las dos cosas. Es decir, aquí hay un recurso que sí se puede explotar de manera responsable, pero los ejemplos que utilizan, digamos, los opositores al proceso son ejemplos de actividades ilegales que tristemente, pues esos señores no piden licencias, no tienen cuidado con el medio ambiente, no son responsables con las comunidades. Entonces tenemos que poder separar las dos cosas para poder explicarle a la gente: lo que queremos hacer es minería bien hecha. Y eso es muy distinto a lo que se ve en las redes. Pero el tema aquí es, señor ministro, si está el Estado
realizando operaciones, autorizándolas para que las hagan bien o, digamos, legalmente las compañías que reciben licencia están cumpliendo con la ley? Por supuesto, y para eso están las autoridades ambientales para garantizar que esto se haga de manera responsable. Nosotros este año, el 2017, es el primer año donde vamos a adelantar proyectos a gran escala de minería. Hay un ejemplo que este año vamos a tener la oportunidad de mostrarle a todo el mundo, que es un proyecto en Antioquia que se llama Red Eagle, en Santa Rosa de Osos. Ese es un proyecto que tiene licencia, que tiene permiso de la comunidad, que presentó un proyecto de manejo ambiental que fue autorizado por todas las autoridades competentes y que empieza su construcción este año. Porque nosotros lo que conocemos hoy como minería aurífera, tristemente, es lo que vemos en los medios que hacen actores ilegales, que no cumplen con ningún protocolo ni con ninguna norma y que tenemos que atacarlos. Pero un principio nuestro en esto, Yamid, es que nosotros respaldamos la minería bien hecha, la minería con el cumplimiento de requisitos de ley, porque tenemos que ser capaces de demostrarle a las comunidades la diferencia entre una cosa y la otra. Es que sí se puede desarrollar el recurso responsablemente. Otra cosa es lo que hacen los actores ilegales. Lo que usted me está diciendo, ministro, es que la gente de Cajamarca confundió al votar que lo que se estaba autorizando era la explotación ilegal con los métodos ilegales, digamos, de minería. Pues yo tristemente vi algunos opinadores ambientales hablando del uso de mercurio, por ejemplo, que iba a utilizar el proyecto en Cajamarca, lo cual está prohibido en la ley, y no hay actividades legales que usen mercurio en Colombia. Hay actores ilegales en algunas regiones del país que contaminan con mercurio, cosa que es absolutamente indeseable. Pero cuando uno revuelve esas dos cosas, pues la gente piensa que lo que se va a autorizar es lo que usted ve en algunas regiones del Chocó, del Pacífico colombiano, donde hay unos enormes desastres que no queremos y que claramente en el marco del cumplimiento de la ley hay que apoyar las actividades formales para poder formalizar la actividad. Entonces, señor ministro, la minería legal no afecta el ambiente, el medio ambiente, digamos, el reino ecológico del lugar donde se va a actuar. Todas las actividades del hombre tienen impactos. Hacer una carretera tiene impacto, poner una línea eléctrica tiene impacto. Lo que es clave en esto es identificar cuáles son, entender si son mitigables, cuáles acciones se adelantan para mitigarlos, y ese es el proceso que hace la autoridad ambiental cuando autoriza una licencia. Si existiera una actividad que el impacto es tan grande que no se puede mitigar, uno esperaría que la licencia no se otorgue dentro del marco de la ley. Lo que sucede es que tenemos que dar esa discusión informada, con la realidad de los proyectos. Este debate público, que yo entiendo que es perfectamente respetable y entendible, tiene que darse sobre hechos. Nos tenemos que salir de la trampa de estos hechos alternativos con los cuales se revuelven las cosas legales con las ilegales, porque el Estado está para respaldar a los legales y para evitar que las actividades ilegales ocurran, pero no es lo mismo, no son las mismas actividades, no es el mismo tipo de explotación al que hacemos referencia cuando hablamos de minería bien hecha. Minería bien hecha, como esperamos mostrar este año en 3 grandes proyectos que se van a iniciar con la bendición de las comunidades, con acuerdo con las autoridades locales, con permisos medioambientales, para poder diferenciar y que la gente entienda que hay una cosa que se puede hacer bien y que hay unos ejemplos que vamos a poder dar. Deme un ejemplo, señor ministro, hoy de una minería bien hecha. Mineros S.A. lleva en el Bagre trabajando casi 40 años, ha hecho todo un proceso de reconversión de las tierras que han utilizado, le ha entregado parcelas a los campesinos con terrenos que se han reconfigurado, que se han abonado para poder desarrollarlos, y hay otros ejemplos de compañías que han hecho un aporte enorme en la recuperación de los territorios donde se ha explotado recurso minero. Lo que sucede es que nosotros llevamos muchos años sin empezar actividades a gran escala en minería. Y este año, como se lo comenté hace un minuto, es el primer año donde vamos a tener 3 grandes proyectos en desarrollo que vienen acompañados de las autoridades locales y ambientales que nos dicen que sí se puede hacer bien, cosa distinta a lo que hacen actores ilegales en algunas regiones del país. Y a ver, ministro, ¿por qué la población de Cajamarca vota masivamente no a la explotación minera? ¿Y por qué la población, por ejemplo, de Santurbán, en Santander, vota masivamente sí a la explotación allí? Es difícil meterse uno en la cabeza de la gente, pero yo creo que una de las diferencias es si hay vocaciones en el territorio. Cajamarca no tiene historia minera, entonces no hay mineros tradicionales, no hay minería ancestral que puedan explicar la importancia de desarrollar una actividad legalmente en el territorio. En la región de Santurbán hay mineros tradicionales, ha existido minería en el pasado, y por eso para la gente es más fácil entender
el impacto de las actividades y cómo se pueden desarrollar y cómo se pueden prevenir daños ambientales. Cuando usted va a regiones donde su vocación es minera, lo que usted encuentra en las comunidades es distinto, porque una cosa es esta idea hipotética de lo que puede pasar y otra cosa es la realidad de si se pueden o no adelantar las actividades dentro del cumplimiento de la ley. Ministro, lo que usted está denunciando es que la población de Cajamarca fue engañada. Yo vi mucha información muy imprecisa, tristemente de muchos ambientalistas que tienen, creo, la responsabilidad frente a quienes los leen, Pero si eso es demostrar así, hechos. Sí, pero si es así, ministro, si los ambientalistas informaron mal a la población, ¿en dónde estaba el sector gobierno que informaba bien? La verdad es que hemos hecho muchas actividades y yo se lo dije hace un minuto, probablemente no lo hemos hecho bien explicando la diferencia entre una actividad y la otra. Pero lo que le quiero decir es que estas discusiones se deben dar en el marco de los hechos, de las evidencias científicas, de los impactos que puede tener alguna actividad. La discusión en Cajamarca no ha llegado a ese punto todavía, porque hoy ni siquiera tenemos una licencia en trámite. No se ha llegado todavía a esa fase. Esos procesos no está autorizada. No ha pedido licencia todavía. Eso es Sudáfrica, ¿no? Eso es la que tiene gran parte de los títulos es una compañía surafricana que tiene mucha experiencia a nivel internacional. Pero mi pregunta, ministro, ¿por qué razón, digamos, la divulgación de los perjuicios de la minería fue plena en Cajamarca y por qué razón no hubo ninguna defensa por parte del gobierno de los beneficios de la minería? No, defensa sí ha habido, claramente no fuimos efectivos en ella, en mostrar los beneficios de una actividad bien hecha, pero un poco la precisión que quiero hacer es que la discusión de Cajamarca sobre qué se puede hacer, qué recurso hay, cómo se puede explotar, no ha iniciado, porque no hay un proyecto presentado para licencia todavía. Hay unos títulos que están en fase de exploración, que cuando maduren le podrán decir a las autoridades ambientales, tenemos esta cantidad, lo podemos extraer de tal manera, y ahí es donde usted da la discusión de los impactos. Pero el efecto es irreversible. Quiero decir, ministro, no va a haber explotación minera en Cajamarca. Yo creo que vamos a tener una siguiente discusión cuando lleguen las solicitudes de licencia y a través de los instrumentos que la ley prevé, preguntarle a la ciudadanía si esos proyectos en específico son o no son viables. Pero usted va a insistir. Pues si las compañías presentan una solicitud hay que resolverlas. Pero es obvio que la va a presentar. Creeríamos eso y que es obvio que las compañías tienen derecho a que se resuelva en derecho su solicitud. ¿Y usted hará una nueva consulta popular en Cajamarca? El proceso de licenciamiento tiene un procedimiento de participación ciudadana definido en la ley, que incluye... es decir, la respuesta es sí. Si hay una solicitud hay que tramitarla ya mismo. Consultando. Probablemente ese no sea el instrumento, porque la licencia tiene un mecanismo de participación que es mucho más sencillo, pero la comunidad tendrá la oportunidad de expresarse en el proceso de definición de la licencia. Pero así venga la solicitud de licencia, venga de donde viniera, usted tiene que respetar la decisión que tomó la población. La autoridad local tiene que implementar esa decisión y se vuelve evidentemente una restricción a la hora de dar la discusión. Pero aquí no hay verdades absolutas, ni el gobierno nacional le puede imponer algo a la comunidad local, ni 6.000 personas pueden cambiar la ley. ¿Y entonces? Tendremos que resolverlo, vuelvo y le digo, en derecho, como la patria potestad. Papá y mamá se tendrán que poner de acuerdo. En este caso, para desconocer la voluntad de No, para nada. Ser. Para nada. Pero no me quiero adelantar a los hechos, Yamit, porque no hay una solicitud hoy en trámite, es decir, no hay una discusión técnica, científica, precisa, de qué podría hacerse en Cajamarca, de cuáles son sus impactos y cómo se pueden mitigar. El día que tengamos esa discusión, creo que técnicamente lo podremos resolver. Pero el asunto, señor ministro, es que hay 50.000 Cajamarcas. Bueno, no digo 50.000, pero bueno, hay muchas Cajamarcas que se van a multiplicar. Hay mucha gente haciendo política con esto y pues evidentemente parece ser un mecanismo eficiente de hacer política. Política medioambiental, que está bien, ¿no? No, porque no hay propuestas medioambientales, hay mucho activismo político. No, confundiendo a la gente, digo yo, o sea, pues, el ejemplo que le pongo de mercurio es el típico. Entonces le dicen a la gente, aquí van a traer tantas toneladas de mercurio. No, en Colombia eso no es permitido. Para ningún actor formal es permitido. Entonces cuando uno le dice a la gente, yo le voy a poner mercurio y su salud se va a ver afectada, pues parte de un principio y es que no le está diciendo la verdad. En Colombia no se puede hacer minería de oro con mercurio. Punto. Sí, ahora, ministro, después de comerciales, ¿qué ventajas tiene para Cajamarca aprobar minería en su territorio? En un momento.
¿Qué ventajas tiene para Cajamarca autorizar, si algún día se hace la explotación de oro en la región? En este sentido, ministro, ¿cuánto produce Colombia hoy de oro? Hoy en día producimos más o menos 60 toneladas promedio año. 60 toneladas al año. ¿Cuánto produciría si la reserva de oro que hay en La Colosa entra en explotación? Mire, las estimaciones iniciales que conocemos, aquí no hay una solicitud todavía formal, es que podríamos tener una cifra cercana a 1.500 toneladas. No sea bárbaro. Es decir, 25 años de lo que producimos hoy, anualmente. Subir de 60 a 1.000 A 1.500 toneladas. A 1.500 toneladas. Eso es riquísimo. Son muchos recursos que podrían cambiar toda la apuesta de desarrollo de la región. Lo que pasa es que Cajamarca no tiene tradición minera y es difícil que la gente entienda eso en abstracto. Pero, por ejemplo, quienes se oponen a la concesión de la licencia de explotación dicen que puede provocar deformaciones. Pero eso es parte de eso que le digo yo, que es como esos hechos alternativos que se presentan. En Colombia, después de la adopción del Tratado de Minamata, no se puede utilizar mercurio. Tenemos una meta de llevarlo a cero en el año 2018. Hoy en día no se licencian proyectos auríferos con uso de mercurio. Para nadie, no para Cajamarca, para nadie en el país. Entonces la pregunta, ministro, ¿cuáles son las ventajas que tendría la población de Cajamarca y cuáles las desventajas si se autoriza minería? Mire, yo creo que cuando usted tiene esta discusión informada con las comunidades, ¿qué es lo que hipotéticamente debería pasar? Una compañía viene y dice, aquí tengo este recurso podría generar estos impuestos, estas regalías, este empleo. Por ejemplo, las estimaciones iniciales es que un proyecto de esta dimensión podría emplear 10.000 personas, que son más de las que votaron por el no. Es decir, aquí se va a necesitar mucha mano de obra para poder desarrollar un proyecto de esa escala. Pero usted podría proponerle a las comunidades cómo compensa medioambientalmente, cómo garantiza la reforestación de la cuenca, cómo hace inversiones en ese municipio que goza de un privilegio de tener un recurso con ese potencial. Pero esa es la discusión que tenemos que dar. Es si hay un territorio que tiene un recurso con una vocación, lo que queremos es un modelo de desarrollo que reconozca esa vocación y ese recurso. Y esa discusión la tenemos que dar sobre hechos. Ese hecho se dará el día que tengamos certeza del recurso, existe una propuesta que tengamos que evaluar junto con la comunidad. Pero usted parte de la base, señor ministro, de que el caso Cajamarca se va a repetir en todo el país cuando se pretenda autorizar una explotación minera. El caso Cajamarca esperemos que no se repita, evidentemente hay un riesgo, Sí. Pero yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer con los actores formales es ser capaces de ir al territorio y explicar qué es minería bien hecha, para que la gente entienda cuál es el impacto, cuáles son las oportunidades que se abren, qué tipo de empleo se puede generar, qué tipo de recursos para el municipio y tomar una decisión. Si la decisión del municipio es que a pesar de eso o a pesar de las compensaciones ambientales no es viable, pues habrá que respetar la decisión al final, pero tiene que ser una decisión informada, tiene que ser una decisión sobre hechos, no sobre especulaciones, que es un poco lo que me da tristeza de este debate que acabamos de pasar. Pero ¿por qué usted, señor ministro, llama riesgo la opción de que la gente vote en defensa del medio ambiente y en contra de la minería? El riesgo que yo veo allí, Yamid, es que después de que usted identifica un recurso y le dice a quien lo puede explotar,